Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés tú y nosotros y nosotras en este espacio dedicado a la sexualidad. El día de hoy vamos a hablar sobre sexualidad y deseo, todas las disfunciones de la vida erótica, como desde la culpa, desde el miedo, desde el pecado y toda esa educación sexista, toda esa educación patriarcal que nos han regalado cultura y nos han regalado mitos y tabús. Pero como siempre me acompaña mi amigo Alejandro Rivera. Así es, pues muchísimas gracias que están acompañándonos otra noche más de viernes hablando de sexo en serio. Y pues bueno, ya comentaba mi compañera Gladys, vamos a hablar de la sexualidad y el deseo, pero desde una perspectiva más de llevarnos a la reflexión todo lo que tiene que ver con los prejuicios, nuestras culpas, nuestros miedos. No estamos solos, siempre es en Sexo en Serio, estamos con usted, estamos contigo, pero también en el estudio nos acompañan dos personas muy importantes y además amigos y amigas que están esta noche aquí con nosotros. Quisiera presentar en primer momento a Francisco Montes, especialista en coach de la familia, y Gladys, por favor. Sí, está con nosotros también y para mí es un verdadero placer. Me honro en presentarte, hermano César Bernal, que es el representante de la logia del estado de Chiapas. Y va a hablarnos sobre un evento que es a nivel nacional y que Chiapas es sede de este gran evento de masonería. César, ¿qué es la masonería? ¿Qué es un masón? Buenas noches, Gladys, y a todo tu público y auditorio, muy buenas noches. Bueno, la masonería es una escuela filosófica que tiene por origen y norma la práctica de las virtudes y de la moral. Eso es principalmente, es una escuela iniciática que trabaja todas estas partes en las prácticas y de las virtudes. ¿Y qué se necesita? Por ejemplo, nos están viendo aquí en Tuxtla, Comitán, Pichucalcoy, pero también nos están viendo allá en comunidades. ¿Qué se necesita para ser un masón? ¿Qué se necesita para ser una masona? Bueno, primeramente se necesita ser noble de espíritu, ser una persona que practique los valores, los principios, que sea respetuoso de las leyes, una vocación altruista, un filántropo en la comunidad, o sea, dedicarnos al servicio también de la sociedad en el pequeño entorno o el gran entorno en que cada uno nos desenvolvemos. Esas son partes fundamentales de que son observadas por los masones en los ciudadanos para que estos puedan pertenecer a esta orden. Así es. Sí. Y nos comentaba también, bueno, la iniciativa de invitar aquí a César Bernal, precisamente, es porque hay un evento muy importante de carácter nacional que va a acontecer aquí en nuestro estado precisamente en estos días. ¿Podrías platicarnos al respecto? Con gusto. Chiapas en esta ocasión es la sede nacional de la 40 Asamblea Ordinaria del Frente Nacional de Organizaciones Masónicas, en los cuales se agrupa a todas las organizaciones masónicas del país que pertenecen a este frente, que son la mayoría, indistintamente de los ritos, porque en la masonería hay varios ritos, hay varias líneas y tendencias con un mismo fin, pero vienen de gentes de todo el país, hermanos de toda la república. Tenemos el día sábado, el día viernes los vamos a recibir en la tarde en las mesas de registro, y en la noche tenemos una cena chiapaneca que nos brinda el honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que preside el señor presidente municipal Samuel Córdoba Toledo, con música de marimba y danzas folclóricas. De esta manera vamos a recibir a nuestros visitantes. Y el día sábado es la ceremonia inaugural con las mesas de trabajo. Esperamos contar con la presencia del amigo de todos los chiapanecos, nuestro señor gobernador Manuel Velasco Cuello, para que haga la declaratoria inaugural de nuestros trabajos y de esa manera iniciar con las mesas.
Pues César, pues te deseamos y nos deseamos a toda esta familia amazónica que yo estoy dentro de ella, pues mucho éxito y que se logren todos esos objetivos. Vamos a regresar en un momento más y seguimos aquí en Sexo en Serio. Me dicen en producción que vamos a seguir, bueno, tenemos otros minutitos, vamos a seguir con el tema, por supuesto, y me gustaría, si tú me lo permites, empezar a hablar sobre la importancia de la educación sexual. Cuando hablamos de la educación sexual, estamos hablando de dos tipos de educaciones. Una es la educación sexual formal basada en la investigación científica, la que derrumba mitos, la que derrumba también tabús. Y la otra parte, que es la educación sexual informal, que es la que tomamos muchas veces en casa de nuestras familias de origen y también que lo recibimos de pares cuando estamos en la adolescencia, y también esa educación que vamos tomando de la calle, que casi siempre o casi nunca tienen un respaldo científico. Así es, y la educación sexual pues trae también grandes beneficios. La educación sexual no es promover o incitar, en muchos casos, que el joven o la joven, pues bueno, inicie su vida sexual. Por el contrario, la educación sexual, uno de los principales beneficios que trae para la vida de la juventud, para la vida incluso adulta, es precisamente tener mayor seguridad en el ejercicio de la sexualidad. En este ejercicio de la sexualidad, donde tenemos que aprender a cuidarnos, a protegernos y específicamente hablando de la salud sexual, trae beneficios como evitar los embarazos no planeados, o muchas veces embarazos también no deseados, o infecciones de transmisión sexual como el VIH-Sida. Entonces, por ello es tan importante la educación sexual. Y quisiera, Gladys, nada más compartirte un dato y también a nuestros invitados antes de pasar precisamente a hablar, a que nos den sus comentarios al respecto, que en el 2008, en el marco de la Conferencia Internacional sobre SIDA, que se llevó aquí en la ciudad, bueno, se llevó en la Ciudad de México en el 2008, pues todos los ministros de educación y salud de toda Latinoamérica firmaron algo que se llamó la Declaración Ministerial, Prevenir con Educación. Esta declaración ministerial hoy en día es vigente, hoy en día organizaciones de la sociedad civil y también en nuestro gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, a través de la Secretaría de Salud, pues también están promoviendo acciones para que en su momento, en nuestro estado de Chiapas también, la educación sexual sea una realidad, sea una política pública que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social de nuestra entidad. Y la educación sexual también está basada en toda esa información que yo te decía, pero nosotros como sexólogos humanistas promovemos la educación sexual a todos los niveles, en el kinder, en la primaria, secundaria, preparatoria. ¿Por qué? En kinder es necesaria, porque les damos herramientas a nuestros hijos y a nuestras hijas para una prevención del abuso sexual, como también, por supuesto, en la primaria, de conocer nuestro cuerpo, de reconocer la violencia en sus diferentes manifestaciones y posiblemente vamos subiendo más. Así es. Pero también me gustaría, César, ¿cómo ve la masonería que está basada, yo sé que está basada en la educación, cómo promueve la educación, no solo sexual, sino la educación en general, cómo lo promueve la masonería? Sí, Gladys, primeramente en el marco de las libertades, la masonería es muy respetuosa de todas las tendencias, y de las religiones, ¿no? De todas las religiones, de los libre pensadores que son cada una de las personas. Y en este contexto la masonería siempre opina y camina apegado a las leyes del país. Nosotros somos una institución de leyes que crecimos históricamente y formamos las leyes históricamente en la masonería y que dio pie a esta república. Entonces, claro, conocemos todo el funcionamiento y el origen de las leyes a través de un congreso, de una Cámara de Diputados, de una Cámara de Senadores y los análisis, las perspectivas y los resultados de cada una de las leyes sabemos que han sido consensadas y que
han sido aprobadas en esta materia. Y que son los masones los que finalmente forman las leyes que ahora nos rigen en México, ¿no? Y pues prueba de ellos un Juárez, ¿no? Un Benito Juárez. Yo quisiera hacer la distinción, la oportunidad de la educación sexual precisamente nos ayuda a distinguir lo que la sexualidad no solamente es la reproducción humana entendida como la procreación o los embarazos, sino que también la educación sexual permite ver el derecho al placer como un derecho humano. Pero bueno, ya hablábamos de la educación sexual, Gladys, estábamos hablando que puede ser formal o informal. Y en este sentido, la educación muchas veces informal, pues también se adquiere en casa. Aquí tenemos un experto, bienvenido Francisco Montes Vázquez, especialista en coach de familia y de pareja. ¿Cuál es la perspectiva de la educación sexual o su importancia en la familia? Es fundamental. Yo en lo personal estoy en este trabajo fundamentalmente con la pareja, apoyando a las parejas en su crecimiento para que formen integral, para que formen familias funcionales y felices. Soy medio cursi eso de felices, ¿verdad? Pero esa es la intención. Dentro de ese apoyar a la pareja está justamente la sexualidad, decimos nosotros, plena. Así es. Plena, es decir, lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, lo social, es decir, toda esta parte, justamente, seguramente ahí entra más en una dimensión social, ¿verdad?, en la que están ustedes. Lo mío es más en la parte emocional. Y la sexualidad realmente es importantísima cuando se ve en esta plenitud, llamémoslo así, en esta integralidad. Perspectiva integral. Eso, correcto, eso, exactamente, gracias. Es esa parte de decir, sí, es verdad, o sea, entra la educación que no la tenemos ni en la familia, bueno, para empezar, en la persona, la pareja, la familia, la escuela menos, la sociedad menos, instituciones, ¿verdad?, como la que representa César. Así es. Pues digamos, están en esta parte ya muy alta, o sea, están hasta aquí arriba, ¿verdad?, donde están haciendo que esa educación llegue hasta aquí. A lo mejor lo que está faltando es cómo en la vida cotidiana, digamos, se aterriza todo eso que está, digamos, en los expertos, en quienes hacen las leyes, cómo se aterriza aquí abajo, cómo llega. ¿Y cuál sería entonces la importancia? ¿Trae algún beneficio o tú ves algún beneficio para la vida de familia, la educación sexual, para los hijos y las hijas? Sí. ¿Cuáles serían esos beneficios que tú distingues? Bueno, así de principio viene algún beneficio concreto, digamos, hacia... Yo lo veo hacia la pareja, que de hijo, digamos, pasa a la pareja. Ajá. Es decir, cuando hay una plenitud sexual, cuando hay ese disfrute sexual, donde no hay miedos, no hay culpas, no hay enojos, no hay prejuicios, es decir, no hay prejuicios, entonces se da esa armonía, digamos, en la misma persona. Y si somos dos personas armoniosas dentro de uno, por supuesto con mi pareja vamos a ser dos personas que estamos en armonía. El hijo lo está viendo, el hijo lo está escuchando, el hijo lo está viviendo, por lo cual está aprendiendo que la sexualidad es algo limpio, algo sano, algo puro, en el cual creo que es el mejor beneficio, es decir, esa educación directa, o sea, esa educación vivencial, sí, digamos. A través del ejemplo, ¿no? Francisco, cuando tú hablas de una sexualidad plena, ¿estamos hablando de una sexualidad coital o estamos hablando de una sexualidad basada en la matea, que es las emociones básicas, que viene siendo el miedo, la alegría, tristeza, enojo y amor? O sea, ¿en qué se ve esa sexualidad en la familia? Vamos a regresar en un momento más y seguimos aquí en Sexo en Serio. Rompiendo mitos. Las mujeres suelen tener menos ganas que los hombres de practicar sexo. Falso. Las mujeres pueden tener un deseo sexual igual o superior al de sus compañeros masculinos y su placer es igual de intenso. En ocasiones las mujeres no suelen demostrar este deseo a simple vista, sino que somos más reservadas. Rompiendo mitos. Compártenos tus dudas y comentarios. Envíanos un mensaje 961-277-2143 o al Facebook Sexo en Serio TV.
Seguimos aquí en Sexo en Serio, hablando de deseo y también de sexualidad. De este lado estábamos platicando antesito de salir al aire con mi amigo Alejandro, de que cómo sería la educación sexual basada en la investigación científica si esto se hubiera dado desde hace muchos años, pero esto no es así, el hubiera no existe, ¿no? Pero de este lado tenemos un comentario. ¿Me das tu nombre, por favor? ¿Y cuál sería tu comentario en cuanto a la educación sexual? ¿Se tuvo en tu casa? ¿No se tuvo? ¿Qué hubiera cambiado? Pues buenas noches, me llamo Raúl Alejandro Domínguez Serrano y en cuanto a la educación sexual dentro de mi familia, sí hubo. Desde una edad temprana pues enseñaban, ¿no? Las partes del cuerpo, qué era, cómo se le llamaba, para qué, no para qué servía, sino que cómo no utilizarlo erróneamente. Entonces ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya uno fue aprendiendo las cosas que se debían hacer, lo que era bueno, lo que era malo. En cuanto a la sexualidad, pues lo típico cuando estás en kinder de no vayas a tocar a alguna amiguita porque te van a pegar o te van a castigar o en el kinder. Entonces, pues así poco a poco vas aprendiendo cómo tú puedes ser una persona de que cuando llegues a una edad adulta tengas esa educación sexual plena, sea una educación que tú la trabajes para bien y no para mal. Y de este lado, ¿ustedes qué piensan de este lado, ya que está por acá el micrófono? Bueno, buenas tardes. Buenas Hola, tardes, buenas noches. Pues sí, tiene mucha razón aquí nuestro compañero, pues desde pequeños nos van inculcando los valores en la familia, ¿no? Y nos van enseñando qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿para qué tenemos cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo? ¿Para qué es bueno, qué es malo? Cuándo hacerlo y cuándo no, cuando nosotros realmente lo sintamos y queramos. Tampoco es a la fuerza y que nos obliguen. En la violencia, Exactamente. Yo quisiera Gracias. señalar algunos comentarios respecto a lo que dice Alejandro y la compañera, ¿tu nombre? Elena. Elena, ¿no? Esta parte de lo malo que muchas veces creemos que también está muchas veces basados también en los prejuicios, pero le invitamos a que no vamos a hablar ahorita precisamente de lo malo ni de los prejuicios, eso lo vamos a abordar más adelante. Sin embargo, muchas veces esta educación sexual, decimos esto es malo, o por ejemplo cuando hablamos del autoerotismo o la masturbación, muchas veces lo catalogamos como malo. Y vamos a ver ahorita los prejuicios, ¿no, Gladys? Así que están es. relacionados al respecto. Sin embargo, la educación sexual, quisiera señalar dos beneficios muy importantes que distinguí de lo que comentaba aquí Alejandro y Elena. También nos puede ayudar a la prevención de abuso sexual. ¿Por qué? Porque cuando estamos entonces educando a los hijos e hijas a temprana edad, también les enseñamos al respecto del cuidado de la higiene sexual, por supuesto, pero también cuándo distinguir cuando pudiera haber un abuso sexual. Otro beneficio más, lo que tiene que ver con lo que decía Alejandro, vives plenamente tu sexualidad y eso tiene que ver con un valor muy importante que es la autoestima, cuando vamos haciéndonos dueños de nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, estos son dos valores muy importantes y uno mucho más también que distinguí acá, pues bueno, todo lo que tiene que ver, como ya decíamos, con poder distinguir estos focos rojos cuando pudieran haber algunos problemas como la disfunción de la vida erótica, que también lo vamos a abordar. Sí, me gustaría, antesito de irnos a corte, le preguntaba aquí a Francisco, ¿cómo lo ve, desde qué perspectiva, desde qué mirada? Me decías del apoyo a la familia, del apoyo a los hijos, de esa sexualidad. Yo te preguntaba si la sexualidad nada más basada en lo coital, que cuando estamos hablando de coital son relaciones sexuales con penetración, o si se veían desde la cuestión emocional de lo que es el miedo, la alegría, tristeza, enojo y amor, o si conjuntamente lo trabajas en tus talleres. En Parejas Exitosas lo trabajamos el conjunto, es decir, vemos la sexualidad o sea, desde lo físico. En lo físico sí entraría, digamos, el coito. Sí. En lo mental, en cuanto a esa habilidad, digamos, de pensar, de imaginar. De la fantasía también, la fantasía, ¿no? En relación a la sexualidad. Es decir, la sexualidad en ese, visto más que como sexo, o sea, somos personas sexuadas. Donde entra lo físico, donde entra lo mental, es decir, lo que pienso, lo que imagino, lo que fantaseo.
Entra lo emocional, donde tú mencionabas, Gladys, justamente esta parte, digamos, o contraparte, donde entraría en lo positivo, sería enamoramiento, sería Claro. el amor, por supuesto. La parte espiritual en cuanto a aquello que tiene que ver no solamente con una creencia en Dios, sino esa parte donde yo estoy Porque estaríamos viviendo... hablando de religiosidad. Aquí estamos hablando de espiritualidad, ¿no? Exactamente, es decir, de esa parte de mis valores, es decir, qué es lo que es importante para mí, y entonces ahí es fuerte, porque esa parte, digamos, espiritual significa de que yo voy a disfrutar del placer de la sexualidad o la voy a sufrir, no hay de otra, ¿no? O la disfruto o la sufro. La parte social, que es la que se hablaba hace un rato, ¿verdad? Donde es esa parte de influencia de la cultura. Los estereotipos y todo lo que eso Estereotipos, marca, por ¿no? supuesto, ¿verdad? La influencia de lo que estamos en este momento, de la radio, la televisión, todos los medios de comunicación, pero de la cultura en general, donde no solo hablamos cultura, digamos, occidental, oriental y todo esto que Así es. es tan grande. ¿Sí? Más Entonces, en que este mundo globalizado y ahorita con la información a través de el internet, por ejemplo, que resultaría muy fácil obtener una información. Pero esa información que obtienen nuestros hijos e hijas jóvenes, ¿es educación sexual? Pues bueno, esa es lo que vamos a estar hablando y cómo esto también está abonando los perjuicios. Pero Gladys, hablando de la respuesta sexual humana y la educación sexual, ¿qué tenemos que decir al respecto? Sí, la respuesta sexual humana es un estudio que hace un ginecólogo y una trabajadora social, él es máster, William Master y Virginia Johnson, que trabajan con el deseo, la excitación y el orgasmo, que son partes fundamentales dentro de lo que corresponde al olón, pero le podríamos decir al elemento de la sexualidad que es el erotismo, ¿no? Pero en cuanto a la respuesta sexual humana, lo que vino a dejarnos estos señores, William Master y Virginia Johnson, fue que vieron toda esta curva de la respuesta sexual humana y la plasmaron en papel. A partir de esto, de que está plasmada en papel, sexólogas y sexólogos y personas que trabajamos en el campo de la sexualidad, ya sea clínica o humanista, podemos ver dentro de ellos las disfunciones de la vida erótica, como es la anorgasmia, el vaginismo, la dispaurenia, la disritmia, eyaculación precoz, disfunción eréctil. Pero lo que nos atrae el día de hoy, el deseo, que existen dos tipos de disfunciones dentro de lo que corresponde al deseo. El hiperdeseo, que es mucho deseo, o el hipodeseo, nada. Y el hipodeseo está conectado muchas veces con el dolor, con la tristeza, con un abuso sexual, con una violación. También el hipodeseo está conectado con la culpa. Y déjame decirte que uno de los campos que yo he trabajado está conectado totalmente con la rabia, con el coraje de no haber visto mis sueños cumplidos, de que mis sueños, de la frustración, la violencia. La violencia. Entonces yo digo, el amor está conectado con la violencia y mejor nunca jamás. Sin embargo, déjame decirte que poco a poco, cuando entras a una terapia sexual, es el trabajo del terapeuta y también del consultante, ir desbaratando todo aquello que te dolió en un momento. Recordemos que muchas veces el dolor está tan pegado a la piel que es muy difícil verlo hacia frente. Pero esto es un proceso terapéutico, trabajar con el hipodeseo o el hiperdeseo, que es mucho deseo, que también hay un vacío ahí. También podríamos estar hablando de que no existe una pastillita para poder componer toda esta situación de historia de vida que pueda haber vivido tú o yo o cualquiera de nosotras y de nosotros. Es un proceso terapéutico, es precisamente también en talleres vivenciales que existen terapias, por ejemplo, como aquella conocida como la Gestal o la Gestal, que te ayudan muchísimo a ir sacando todo aquello, irte quedando con tu aquí, con tu ahora, con lo que tienes y con tu propia esencia. Así es. Yo quisiera comentarte en lo que tú Gladys, bien está comentando. Si bien es cierto, por ejemplo, ahorita hay tratamientos médicos para la disfunción eréctil, es decir, ya existe la famosa pastilla azul, la sildenafil, que bueno, que se puede tomar y se puede mantener la erección como hombre, pero realmente la erección es el placer. No, el placer tiene que ver con otros elementos, ¿no? Así es. Y Gladys, quisiera que pudiéramos comentar acerca de esos tres etapas de la respuesta sexual humana, como son el deseo, la excitación y el orgasmo.
¿qué podemos entender o qué entienden, por ejemplo, aquí de este lado como la primera etapa, que es el deseo? ¿Qué entendemos como el deseo en la respuesta sexual ¿Qué humana? entiendes por deseo? Deseo dentro del campo de la sexualidad. Sí. Buenas noches, mi nombre es Guadalupe Cruz. Yo entiendo por deseo la necesidad de sentir en un momento dado o de vivir más que nada en este aspecto sexual. Sería el sentir en el momento en que uno está viviendo la sexualidad con la pareja, quizás. Sería el querer estar con alguien. La atracción, sí, por ejemplo. Pero bueno, desde el punto de vista tal vez emocional, sería la pareja con la que queremos estar. Claro, realmente, fundamental. ¿sí? Para sentirnos realmente que ese deseo queda satisfecho, porque si no, siento yo que entramos desde un aspecto ya de hablar de frustración, ¿no? Quizás el deseo físico satisfactorio, pero el deseo emocional no se puede olvidar. Fíjate Sí. que lo que comentas es muy importante, porque muchas veces nos preguntan que los afrodisíacos, que esto, que el otro. Realmente el mejor afrodisíaco es el cerebro. Si estás con la persona adecuada, aunque te estés comiendo la tortilla solo con frijolito, lo puedes vivir maravillosamente. Plenamente. Puedes estar con ostiones y todo, no con la persona idónea, y esto no funciona. Pero vamos a regresar en un momento más aquí en Sexo en Serio. Y Alejandro, ¿es en serio? Así es, regresamos. Rompiendo mitos. La sexualidad femenina se debilita o termina con la edad y la menopausia. Falso. Esta misma idea ha sido responsable de fijar un concepto equivocado en muchas mujeres hasta el día de hoy, haciéndoles pensar que con la llegada de los hijos, la edad o con la entrada de la menopausia deberían dar por finalizada su vida sexual. Si bien es cierto que se producen cambios fisiológicos importantes con la llegada de esta etapa, no existe ninguna razón para renunciar a la sexualidad. Rompiendo mitos. Compártenos tus dudas y comentarios. Envíanos un mensaje 961-277-2143 o al Facebook Sexo en Serio TV. Estamos aquí en Sexo en Serio hablando sobre sexualidad y deseo. Así es. ¿Qué tal te está pareciendo el programa, Súper Alejandro? interesante, además por nuestros invitados tan interesantes que tenemos, bueno, diferentes generaciones opinando acerca de la sexualidad, y eso es la educación sexual, algo de lo que podemos hablar en casa, algo de que este programa siempre hemos invitado a que lo vean en su familia, porque todos y todas aprendemos. Pero bueno, hablábamos de la respuesta sexual humana, hablábamos del deseo como una etapa, es decir, esta atracción que tenemos. Pero hay otras dos etapas, la que tiene que ver con la excitación y la que tiene que ver con el orgasmo. ¿Qué podríamos entender entonces por excitación y orgasmo, Gladys? Sí, el deseo, Alejandro, es aquello que yo quiero, ¿sí? Quiero ir hacia. Me gusta el chico, hay tres atracciones que se creen, que hay tres niveles de atracción, que es la física, es la emocional y es la intelectual. Pero ya tengo el deseo hacia ese chico o hacia esa chica, independientemente de las preferencias sexuales y de las preferencias genéricas, pero posteriormente ya tengo el deseo, entonces empieza toda una gama de besos, de apapachos, de acaricias, de juegos eróticos que me va llevando a lo que corresponde a la excitación. La excitación, desde hace tiempos muy remotos, se hablaba en la antigua Roma que era el clímax, que era lo máximo. El clímax venía de la palabra, que lo veían ellos como una escalera, ¿no? El llegar a la cumbre. Eso es lo que corresponde a la excitación.
pero falta una rayita para ir llegando, estar excitada la persona. Se dice que está caliente y tiene su porqué científicamente decir que está caliente. Efectivamente lo está, porque cuando la persona está excitada, tiende a subir la temperatura de la sangre y por lo tanto corre con más velocidad. De ahí que se habla del rubor facial, de las palpitaciones, los poros se abren mucho más, por eso la sudoración, por eso es que se dice que la persona... Y también las hormonas, Gladys. Sí, claro, todo sube de sistema. temperatura la sangre y eso ayuda verdaderamente a que podamos tener una excitación deliciosa y satisfactoria, pero posteriormente a esa excitación llega el orgasmo. Que podríamos entender que es como una liberación de energía, ¿no? Es una liberación de energía que, por ejemplo, en las mujeres ya con menopausia, está comprobado científicamente que puede ayudarte mucho a que cambies toda esa sensación que tienes de calor, de sudor. En el adulto mayor, por ejemplo, en la adulta mayor, le ayuda mucho en el trabajo con él mismo y en el autoestima. En los jóvenes nos ayuda a las niñas de 17, 18 años, que ellas ya están viviendo una relación sexual. No lo estamos promoviendo a temprana edad, pero es una realidad con la que nos estamos topando. Entonces, en todas las etapas de la vida se tiene ese orgasmo, ¿no? No lo tenemos quizá en la primera etapa porque algunos dicen que sí existe el orgasmo en los niños, sobre todo cuando ellos están tocando sus órganos sexuales pélvicos externos, que son su pene o su vulva. Se cree que hay un orgasmo, pero no hasta donde yo sé. No hay conciencia de eso. No hay conciencia. Además que la sexualidad de los niños es muy diferente a la sexualidad del adulto. Pero volvamos nuevamente al orgasmo y es ese punto en el que la persona libera, como tú decías, toda ese cúmulo de emociones, todo ese cúmulo de sensaciones. Pero existe también en esta etapa del deseo, la excitación y el orgasmo, existen también barreras que nos impiden llegar al deseo y eso se le llama hipodeseo. Pero si seguimos caminando dentro de lo que corresponde a la curva, podemos llegar en la etapa de la excitación en que también llega como nos dice David Barrios Martínez, ¿no? Que nos dice que en México tenemos una sexualidad bastante empobrecida, porque la mujer tarda mucho más en llegar a un orgasmo y el hombre es mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos hablando ahí de una excitación deliciosa para ella o para él y se llega a una eyaculación precoz. Así es, y qué bueno, esto es lo siguiente que vamos a estar abordando aquí en Sexo en Serio, las disfunciones de la vida erótica. Entonces ya hablábamos de estos tres grandes momentos que tienen que ver el deseo, es decir, la atracción, la excitación, cuando ya empezamos a sentir este calor en el cuerpo y estas sensaciones maravillosas, y el orgasmo, que es este momento de liberación de energía. Muchas personas la describen como ver estrellitas, de que les da calambres, es decir, cada quien va a vivir su orgasmo de diferente manera. Sin embargo, existen disfunciones de la vida erótica, que podríamos describirlas, Gladys, como problemas en esta vida. Las palabras antes se decían que eran como enfermedades. Estamos hablando de una disfunción. Disfunción es cuando un radio no funciona y lo mandas a funcionar. O sea, no estamos hablando de enfermedades. Por eso los sexólogos y las sexólogas no consentimos dentro de la gente que nos visita que tenemos clientes, porque no son clientes. Tampoco tenemos pacientes, porque no los consentimos como enfermos. Simplemente son consultantes. Lo que hace un sexólogo y una sexóloga es deseducar y volver a educar, para que de esta manera podamos llegar a tener unas relaciones sexuales, coitales o no, pero satisfactorias. Placenteras y responsables, ¿no? Exactamente, en un círculo, como tú lo dices, de respeto, de empatía, de comunicación emocional, pero sobre todo de esa parte que te hace sentir como ser humano, que te sientes en el derecho al placer. Y las disfunciones de la vida erótica no solamente corresponden a las mujeres, también corresponden a los hombres. Me gustaría aquí, por ejemplo, Alejandro, ¿qué disfunciones de la vida erótica conoces? Pues las que yo conozco, creo que la más común sería la disfunción eréctil, que se da pues en los hombres.
Y ¿Qué sería para ti la disfunción eréctil, por ejemplo? la disfunción eréctil para mí sería pues la falta de, así como ustedes mencionaban, de que toda esa sangre que llegue, Ujú. que no llegue al punto donde debería llegar para crear esta excitación que nosotros debemos. Entonces esta disfunción eréctil pues produce que no hay una sexualidad plena tanto una erección. de No hay una una erección, persona, ¿no? ajá, tanto de una persona como de la otra. Ok, Sí, ahorita vamos a abordar, si quieres, más a detalle las disfunciones. ¿Qué otra disfunción ubicas, por ejemplo? Antes de que Gladys nos explique a detalle en los hombres, por ejemplo. Por ahí estaban hablando algo de Ay, no recuerdo. ¿Anorgasmia? Es anorgasmia, que es la Bueno. que estaba mencionando acá Gladys hace rato. Esa la verdad yo la desconozco, pero pues siento que acá nos puede explicar un poco. Así es. O la eyaculación precoz. La No sé, Gladys, si disfunción pudieras precoz. explicarnos. Sí, mira, la disfunción eréctil se puede dar de dos maneras. Una que es orgánica y que es conveniente visitar al médico urólogo, que es importante que tú descartes y que descarte tu médico especialista, que tenemos extraordinarios en Chiapas, que descartes que hay algún problema orgánico. Si esto es negativo, y es lo que yo te deseo, entonces ya son los sexólogos y las sexólogas los que empiezan a trabajar con esto, porque muchas veces es el miedo o la presión que puede dar al hombre el desempeño. Ya nos los decía aquí el cardiólogo Esquinca la vez pasada que estuvo con nosotros, que puede ser también el ambiente en el que está el hombre, o puede ser también que sea de una manera selectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que con una persona tenga una buena erección y con otra no. Entonces estamos hablando de disfunción eréctil selectiva. La otra es ambiental, que acá sí me la puedo pasar bien y en otro espacio Por las no. condiciones, ¿no? Las El condiciones, ambiente. la aceptación, Alejandro, en el hombre. Eso es muy importante cuando la mujer acepta a ese hombre y lo ve no como un pene erecto, sino lo ve como un ser humano, con capacidades, con herramientas, con capacidad para platicar, con sus valores, Exacto. con todo lo que corresponde al ser humano. Un hombre no vale por un pene erecto, ni una mujer por una vulva húmeda. Somos mucho más allá que eso. Yo quisiera abordar también en cuanto a las patologías, porque son bastante comunes. Y tú que sabes pudieran por esto, tener- por ser médico. Así es, que pudiera tener un impacto en la disfunción de la vida erótica. Y, por ejemplo, dos enfermedades bastante comunes son crónico-degenerativas, como se les cataloga, que es la diabetes, y precisamente la diabetes puede llegar a generar una condición de disfunción eréctil. Para ello hay solución, y eso es lo más importante de la reflexión respecto a este tema. Y otra patología también, la hipertensión o la presión arterial alta, donde algunos medicamentos podrían tener este resultado como una manera indirecta, pero para todo esto hay soluciones. Sin embargo, hay otras disfunciones de la vida erótica que le invitamos a que continúe con nosotros para hablar de ellas. Vamos a un corte promocional y regresamos aquí a Sexo en Serio. Rompiendo mitos. Las hormonas de una mujer son el principal motor de su deseo. Falso. Mucha gente asume que si una mujer quiere tener sexo con poca frecuencia, significa que hay algo mal con su líbido y que necesita tratamiento médico. El mayor error es pensar que el bajo deseo sexual se debe a las hormonas. Sin embargo, la libido es mucho más compleja que eso y se superpone con todas las esferas de la experiencia humana, incluida la salud vascular y mental, la nutrición, la imagen corporal, el nivel de estrés y la calidad de la relación en general. Rompiendo mitos. Está bien tu pregunta. Seguimos aquí en Sexo en Serio y estamos hablando de deseo y sexualidad. Así es. Y pues el día de hoy creo que nos tienen por allá una pregunta.
Me das tu nombre, buenas Mi nombre es noches. Candy y mi pregunta es ¿qué es la anorgasmia? La anorgasmia. La anorgasmia es una disfunción de la vida erótica que lo puede vivir una mujer cuando no ha tenido nunca un orgasmo. Esto se da en 2 etapas. Digamos, en la primera etapa son mujeres que jamás han tenido un orgasmo. Entonces podemos decir que están en la primera etapa. Mujeres que jamás han tenido un orgasmo, no saben qué es un orgasmo. Y en la segunda, mujeres que sí lo han tenido, pero que en este momento de su vida no lo tienen. Entonces sí veríamos por una parte con un ginecólogo, en el caso de las mujeres, acudir a un ginecólogo y ginecólogas que tenemos también excelentes en Chiapas. Y la otra parte, si saldría todo negativo afortunadamente y te lo deseo, pues entonces ya somos nosotros los que trabajamos en este campo de la sexualidad que podríamos orientarte. Muchas veces la anorgasmia está conectada con el miedo, con la culpa. Hay mujeres verdaderamente que han vivido algún abuso sexual, alguna violación, pero esto no te va a limitar el día de mañana que puedas llegar a tener un orgasmo o unas relaciones sexuales satisfactorias. Yo quisiera agregar en este sentido que precisamente la anorgasmia tenemos que hablar de las 3 etapas de la respuesta sexual humana: el deseo, la excitación y el orgasmo. Y el periodo refractario también en los hombres. Exactamente. Sin embargo, para entender la anorgasmia, es decir, cuando ya está esta atracción, se llama deseo. Cuando ya está esta excitación, es decir, ya sentimos que estamos preparados, palpitaciones, ruboración, y es decir, estamos en esta fase de la excitación, pero no logramos alcanzar el orgasmo. Sin embargo, para el caso de los hombres, algo muy curioso e interesante es que existe un mito, un prejuicio de que el orgasmo es igual a eyaculación. Y entonces ahí se esconde precisamente un primer error en esta concepción de lo que es el orgasmo, porque no es lo mismo. Puedo eyacular y no tener verdaderamente placer. Y en el caso de las mujeres, ya lo describía muy bien Gladys, y precisamente pueden haber algunas causas endocrinológicas, es decir, enfermedades como la diabetes, nerviosas, es decir, alguna alteración del sistema nervioso, o ginecológicas, es decir, ya lo explicaba Gladys, en algún momento, etapa de la vida de la mujer, como durante la menopausia, podrían presentarse estas situaciones. Sin embargo, también pudo haber habido un embarazo, un parto traumático que muchas veces va a traer como consecuencia precisamente que la mujer pueda responder, vivir esta etapa de la respuesta sexual humana que se le llama el orgasmo. Así es, pero creo que de este lado también nos tenían una pregunta. Tiene una duda sobre de que si la eyaculación precoz se puede dar por el exceso de masturbación. Sí, mira, existe estudios que se dice que sí, pues está conectado. ¿Y por qué? Porque muchas veces la masturbación se da en el caso de que el chico o el adolescente sí se masturba de una manera veloz, ¿sí? De tal forma para no ser cachado, para no ser observado, para que papá o mamá no lo vean. Y esto provoca que el cuerpo puede lograr acostumbrarse a que sea a nivel de estrés, ¿sí? Entonces, de esa manera sí está conectado verdaderamente la masturbación. Y dentro de lo que corresponde a la sexualidad humana, estamos a favor de ella en cuanto limita relaciones sexuales que te pueden llevar a infecciones de transmisión sexual, y la masturbación te lo limita. La otra parte también que puede llegar a un embarazo, y la masturbación lo limita. Se cree la masturbación que es bastante vivida desde el pecado, porque sí verdaderamente tiene un contexto bíblico atrás, una historia bíblica desde el pecado de Onán, pero no está, digamos, al 100% conectado a eso, pero es muy buena tu pregunta. Yo quisiera agregarle nada más de que la masturbación pues te permitiría, uno de los beneficios sería el conocer tu cuerpo y cómo responde tu cuerpo, y también para aprender a poner muchas veces límites, ¿no? Y ojo, la masturbación o el autoerotismo no solamente es un tema de los hombres, es también un tema de las mujeres, y tiene que ver también con un derecho fundamental que es el derecho al placer. Así es, y pues al Francisco me gustaría, si nos los permitieras aquí en Sexo en Serio, tú nos decías al principio de la plática del programa que eres un coach. ¿Qué es un coach para la gente que nos está viendo? Específicamente voy a hablar de mi trabajo. Un coach Sí. de familia es aquel profesional que acompaña a la persona o a la pareja para pasar del punto A al punto B. Es decir, de mi situación actual
a mi situación deseada. Es decir, es este proceso de pasar del punto A al punto B, de mi situación presente a mi ideal, es el proceso de coaching, eso es el coaching. El profesional es el que acompaña, no es guía, no es terapeuta, no es, digamos, alguien más que el acompañante de una ¿Como pareja. un entrenador? No exactamente, o sea, aunque el origen, digamos, del anglosajón sí sería un entrenador, pero no, aquí no, tampoco sería asesor, es un acompañante. ¿Por qué? Porque yo no te voy a decir a ti lo que vas a hacer. Te ayuda a distinguir alternativas, pero tú la tomas, ¿no? Al final de cuentas la toma el... ¿Vas dando el al consultar. acompañamiento a la pareja? Sí, sería en esa parte, es decir, soy como alguien que pongamos, o sea, un ejemplo concreto. Alejandro, tú dime cómo ves esas manzanas de allá. Rojas. Rojas. Rojas y Así es. apetitosas. Sí. Si en algún momento tú tuvieras comer una, ¿cuál es la que más te gustaría? La más chica. La más chica. ¿Qué es lo que hay en ti que te provoca que te comas la más chica? O sea, así lo vas llevando. Exactamente. En ese Hacia la acompañamiento. reflexión, ¿no? En la Solamente es reflexión. apoyarle a la persona para que la persona encuentre su solución, su respuesta. Sería desde un enfoque gestáltico el darme cuenta. Sí, ¿no? exactamente. Sería. ¿Y dónde pueden ponerse en contacto contigo? Sí, yo vivo en la Ciudad de México, solamente te este fin tenemos de de semana. visita. Sí, solamente de visita. Mañana, sábado y domingo, tengo un curso que le llamamos así, Parejas Exitosas, Reconstruyendo mi Relación. Y fundamentalmente lo esencial es esta parte donde trato de compartir mi experiencia personal y académica, lo que se quiera ver, con las parejas que asisten, en el sentido de darse cuenta de cómo normalmente culpamos a nuestra pareja de todas nuestras desgracias. Y no es cierto. Es decir, el enemigo no es nuestra pareja. El enemigo es desde mi pasado que no lo he sanado. El enemigo es mis demonios, por llamarlo así. Es esa falta que de le podríamos llamar autocrítica, también digámoslo así. ego, ¿no? Nuestro propio ego, Ese es nuestro uno. propio carácter, nuestra historia de vida. Pues muy interesante, y yo creo que ahí están saliendo ya los teléfonos donde pueden contactarte, y pues te envío, Alejandro, muchísimas gracias, como siempre es un placer estar Igualmente, contigo. Gladys. Muchísimas gracias a todas y a todos, y recuerda que te envío un abrazo lleno de luz y de colores, y recuerda que donde está tu mente, ahí está tu vida. Así es, nos vamos. Los esperamos el próximo viernes aquí en Sexo en Serio. Buenas noches.